jsme biliony kilometrů. Jsme téměř na konci cesty. Uplynou léta a děti se budou učit, že jsme byli první, kteří se vydali do vesmíru hledat život na planetách Alpha Centauri. La última flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano. Hola a todos, bienvenidos a La Última Flecha, el podcast del antepenúltimo mohicano. Pues esta tribu india sigue recorriendo la historia del cine en este ratito de podcast, y para charlar hoy largo y tendido de una perturbadora y sorprendente película tenemos con nosotros a, por ejemplo, Mariona Borul. Mariona, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantada. También tenemos a Miguel Muñoz Garnica. Muy buenas, Miguel. Muy buena. Y por último, José Luis Forte. Buenas, Forte. Hola a todas y a todos. Repito que es una sorprendente película la de hoy, la que vamos a abordar hoy. Un poco ignorada por la historia, yo creo, pero que es sin duda un gran referente y todo un clásico de culto de la ciencia ficción. Hoy vamos a hacer un viaje espacial a través de la película checoslovaca de 1963, Icarie XB1. Icarie XB1, una película de 1963, como digo, en España se conoció como Viaje al fin del universo. Es una aventura de ciencia ficción dirigida por el director checoslovaco Jindřich Polák, que nos cuenta las aventuras de una tripulación espacial a bordo de la nave con el mismo nombre que la peli, Icarie XB1, en el año 2163. La misión de esta nave es encontrar vida extraterrestre, y a lo largo del viaje pues se van a encontrar con diferentes peligros que van a llevar su supervivencia y su psique al límite. Bueno, voy a empezar un poquito con mi reacción de la peli, pero ahora, Mariona, si quieres, hablas largo y tendido, porque la verdad es que la peli tiene bastante enjundia. La peli tiene un gran cariz propagandístico, eso no se puede negar, y bueno, fue estrenada en plena Guerra Fría, en plena carrera espacial de los dos bloques, Estados Unidos y Rusia, y eso es algo que vemos a lo largo de toda la peli, es algo que me ha fascinado. Y lo mejor de todo es que aglutina en sus secuencias un sinfín de imágenes que a lo largo de los años, hasta el día de hoy, pues han sido un poco referencia de grandes directores y de famosas obras tanto del cine como de la televisión. Y eso yo creo que es algo de lo más sorprendente de la peli, que a cada minuto que va pasando y cada imagen que vas viendo vas diciendo, esto es de esta película, esto es de esta otra película. O sea que ha sido un gran referente a lo largo del cine de ciencia ficción. Bueno, todas estas referencias creo que van a ir saliendo a lo largo de la charla, así que yo ya me callo un poquito, y si quieres, Mariona, pues nos cuentas un poquito más de Icarie XB1, que además es la película que tú elegiste. Cuéntanos más sobre la peli y sobre su director. Bueno, gracias, Dani. O sea, realmente esta introducción me deja el listón un poco alto. A mí me gustaría empezar, si pudiera, con algo que yo hubiese agradecido tener al ver la película cuando se reestrenó en 2017, porque la recuperó Cannes Classic, y llegó aquí a España, de hecho, de la mano de Caprici Cine. Y es un poco de contexto, básicamente. Nos situamos, pues eso, en contexto de la Guerra Fría. Laika va al espacio en 1957 y Yuri Gagarin en 1961. Esta película es de 2 años después. Realmente, o sea, la llegada al espacio del hombre, en este caso de Gagarin, para los Estados Unidos es un poco como un fracaso. O sea, se interpreta como el gran fracaso de su proyecto en la carrera espacial, ¿no? De forma que, pues eso, Checoslovaquia, el Partido Comunista en este caso, pues decide celebrarlo, ¿no? O sea, es como que Estados Unidos queda muy mal
y ellos deciden pues hacer una película para quedar muy bien, ¿no? Es decir, para un poco enaltecer el éxito de su proyecto. En este caso, además decidieron hacer la película más cara de su historia del cine en ese momento, siguiendo pues eso, pues las directrices de Lenin, que decía que eso, que el cine era como el mayor arte por definición, ¿no? En este caso adaptaron a la novela por entregas del autor Stanislav Lem, que seguramente os suene por ser el autor de Solaris. Y en este caso, esta novela por entregas se titulaba originalmente La nube de Magallanes. Y se publicaba, no sé si semanalmente o mensualmente. En todo caso, Lem era como el único autor que de alguna forma el partido toleraba, porque la ciencia ficción en ese tiempo, durante ese periodo, en los años 60, se veía bastante mal por parte del partido porque veían como eso, pues todo el ámbito de la cibernética, por ejemplo, como una disciplina un tanto imperialista, ¿no? Dominada por las lógicas del mercado capitalista. De forma que incluso Lem, que ya os digo, era el único al que toleraban, en lugar de, pues eso, cibernética, usaba el término mecanoneurística. Cuidado, es decir, tuvieron que doblegar el lenguaje para ser aceptados por parte del partido. En este caso, Jindřich Polák, es que me cuesta mucho pronunciar su nombre, pero Polák, el director, no tuvo tanto problema porque ya era como considerado como un artesano fiable por parte del partido y de los estudios, que había sido el antiguo ayudante de Otakar Vávra, ese es más fácil, en como una de las grandes películas de ciencia ficción que había habido en el panorama checo, que era Krakatit, del año 48. También una adaptación con un mensaje de advertencia sobre el poder de las armas nucleares. O sea, venimos cargados y con ganas de guerra. En este caso, Jindřich Polák no es de la nueva ola de cine checo, que habitualmente es lo que asociamos a los años 60, principios de los 70, a la República, checoslovaca. En este caso, pues no siguió como la tendencia de cineastas como Milos Forman o Jiří Menzel, lo conoceréis por la película de Trenes rigurosamente vigilados, de un poco subvertir el realismo socialista a base, pues, de básicamente vanguardia. No, Polák en este caso era visto como un artesano en el que podías confiar, ¿no? De alguna forma. Luego, tengo entendido, aunque no he investigado, que en los años 70 se inclinó más por la parodia y por la sátira y le salió el tiro un poco por la culata al mismo partido. Pero bueno, eso lo dejamos para otra película. En este caso, el guión de Ikarie XB1, que en ese momento no se llamaba Ikarie XB1, se le encargó al mismo Polák con la ayuda de Pavel Juracek. Nombres checos, por favor, dejadme un poco de margen para hacer el ridículo. Se pronuncia así, se pronuncian así, o sea, está comprobado, no ha habido ningún error en la pronunciación. Gracias, Dani. En todo caso, pues colabora el mismo director con un guionista y van a Polonia a entrevistarse con Stanislav Lem, que de hecho les pide no figurar en los créditos. O sea, el autor de la novela detestaba tantísimo todas las adaptaciones cinematográficas de sus obras hasta el momento que pidió, pues eso, no salir. De hecho, creo que la única, digamos, adaptación que Lem como autorizó fue la de 1968 de Layer Cake, no sé si os suena, de Andrzej Wajda, que es básicamente el guión lo coescribió él mismo. Es aquella película sobre un corredor de carreras que como que lleva tantos trasplantes en su cuerpo que ya no se sabe qué es de él y qué no. Es una peli un poco loca. En todo caso, desde el estudio y desde el partido, claro, querían un blockbuster que celebrara pues las victorias y el éxito de su proyecto espacial, ¿no? De forma que querían como una película que visualmente tuviera un estilo como muy soviético, muy
muy propio, ¿no? No querían imitar a la ciencia ficción que había habido hasta el momento, digamos, por parte de los americanos, los capitalistas. De forma que decidieron como reinventar los referentes. Por ejemplo, las armas de la película, las pistolas que vemos, que, bueno, después si queréis hablamos de su forma porque realmente es peculiar, las inventó uno de los pintores surrealistas checos más importantes de la historia, ¿no? Que es Josef Isler. O, por ejemplo, el diseño de la nave es del decorador Jan Svarkova, que es hijo de como uno de los grandes representantes del purismo arquitectónico, que es como la continuación natural que hicieron Le Corbusier y los suyos de esa arquitectura objetivista y como muy depurada. Después también podemos hablar de ello con todo el de Stil y tal de Piet Mondrian. En todo caso, Pollack también decidió que su película sería como científicamente muy rigurosa, ¿vale? De forma que no permitió que nada que entrase en el set no tuviera de por sí una función, digamos, o sea, una función científica comprobada, y es decir, no permitió inventar nada. Todo lo que entraba en el set es porque tenía una base científica real. En este sentido, claro, se inspiraron un poco en los trajes espaciales que había en la época, de parte, obviamente, de los soviéticos. No tenían acceso a la inteligencia americana para investigar, pues, sus equipos, ¿no? De forma que eso, viajaron a San Petersburgo, estuvieron investigando escafandras y dieron con un detalle, eso me parece como divertido. No, también, vieron con un detalle. No, que también hay que decir que en este momento se supone que ellos, habiendo conseguido llevar al primer hombre al espacio, ellos eran los que tenían la mejor tecnología, por eso no necesitaban mirar a la tecnología americana. Realmente ellos tenían la mejor. Yes, nunca mejor dicho. Pues es que me parece como muy divertido, pues, porque al ir a San Petersburgo y investigar realmente de qué estaban hechas las escafandras, descubrieron que había una cajita como en la parte de delante de los trajes, que como no tenían muy claro para qué servía. Y estuvieron investigando y preguntando, y al final el encargado del diseño les confesó bajo top secret absoluto que no servía para nada, que era solo para despistar a los espías americanos, ¿no? Que lo pusieron igual, obviamente, pero si veis en plan de pues los astronautas de la época con una cajita aquí, esto no sirve para nada, o sea, maravilloso. Tengo anécdotas mil. Por ejemplo, sabéis que hay una escena en la película en la que van con unos zapatos magnéticos que además tienen lucecitas. Muy traperos esos zapatos, ¿eh? Es muy trapero, es muy 2017, 2018, maybe. En este caso, ellos querían rodar escenas en gravedad cero, o sea, en naves reales. Pasa que obviamente se les iba de presupuesto, o sea, y así que al final, pues mira, hicieron botas magnéticas con luces, que más o menos, pues sirve. Bueno, después hablaremos ya si queréis de una secuencia como muy icónica en la película con la presencia de capitalistas, pero en todo caso, mira, concluyó con el reparto. Realmente eran todas las estrellas que había en la época, pues eso, en los países soviéticos en general, de nombres absolutamente impronunciables, pero eso, venían del teatro, venían del cine, el cine mainstream absolutos, es decir, es Star System puro y duro. Anécdota también, el único checo de la tripulación, o sea, en la ficción, el único que es checo, que es Mijal, que aquí le tenemos mucho cariño, fuera de micros, ya lo hemos comentado ya, es interpretado por alguien que no es checo, o sea, por un eslovaco, en este caso, Otto Lakovic. O sea, que no hay manera. En todo caso, pues esto. La elección, por ejemplo, de los figurantes fue a partir de un único criterio y es básicamente guapura. O sea, todo el mundo que hay en esta nave es guapo. ¿Es guapo Star System o no? Pero es guapo. Y ya está. Eso se ve, dime, se ve en las escenas de gimnasio. Tú miras en el fondo las escenas de gimnasio y dices, ahí está todo el mundo muy bueno. Y sabe hacer muy bien ejercicios. A mí se me caían las bragas, directamente. O sea...
En todo caso, al estrenarse creo que fue en julio del 63, la película es un auténtico flop, o sea, es un desastre. En la República Checa no va a verla nadie. Tiene una acogida terrible. La gente no la entiende, es como que, no causa ni siquiera rechazo, sinceramente pasa desapercibida. En cambio, en el extranjero es un éxito crítico absoluto. O sea, el Financial Times la pone directamente en el top 10 de su año. Umberto Eco alaba la película, pero a más no poder. Gana el Festival de Trieste. Y la película es vendida como inmediatamente a 42 países. O sea, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, donde se estrenó con la American International Pictures, remontada, recortada, con los diálogos cambiados. E incluso se cambiaron los nombres de los actores. O sea, por ejemplo, pues hay una actriz que se llama Esther Kumbrachova, pues Esther Smith, obviamente. O el director Jędrzej Polak, obviamente Jack Polak. El guionista, que lo tengo aquí apuntado, Pavel Juracek, pues obviamente se convirtió en Paul Jurist. Porque Paul es jurista. En todo caso, pues mira, cambios así anecdóticos para que la película pasara un poco mejor para el público americano. Y bueno, la influencia ya la has comentado tú de sobras. Hay un montón de diferencias, eso sí, con la novela. O sea, lo que escribió Stanislav Lem con lo que se estrenó es bastante diferente. O sea, por ejemplo, en la novela original, en lugar de 40 personas en la nave, tienen a 227. O sea, contadas, sí, ¿eh? Los años que pasan, en la novela pasan 8 años, aquí solo 28 meses. O, por ejemplo, al final, que si queréis lo comentamos después. Pero hay diferencias sustanciales respecto a la novela, así que Lem supongo que tenía un poco de razón al no querer figurar en los créditos. Y te lo dejo a ti, Dani, por favor. Tengo ganas de saber qué opina Miguel, porque la tiene muy, muy, muy reciente, la ha visto justo antes de arrancar el programa, entonces, ¿cuál ha sido tu reacción ante la peli? Bueno, esta vez esa mala costumbre que tengo de ver las películas con poco tiempo antes del podcast jugar en mi contra, porque creo que es una peli que hubiera necesitado un poco más tiempo para asimilar. A mí me ha fascinado bastante, la verdad. No tengo prácticamente ninguna experiencia en ciencia ficción soviética. Yo diría que empieza y acaba en Solaris y en Stalker, o sea que poca cosa, pero mis sensaciones se parecen mucho a las tuyas, Dani, cuando decías que te suenan muchísimas cosas que luego has visto en otras películas. Y a mí, bueno, es que hay mucho para comentar, pero por hablar un poco de lo que sería la estructura narrativa, me interesa mucho cómo la película va abriendo frentes que parece que van a acabar en un sitio y de pronto pega un volantazo hacia otro, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando parece que la película va a jugar con la idea de las tensiones dentro de la nave y de cómo la gente se va enloqueciendo por esa convivencia continua, o ese momento que a mí me ha encantado, yo creo que ha sido quizás lo que más me haya gustado de la película, por cuestiones que ahora explicaré también, que es cuando se encuentran con esa nave llena de cadáveres, que luego comentaremos todo lo que tiene de crítica al lado capitalista, pero que a mí me ha recordado mucho a un género que a mí me gusta mucho y sé que es fuerte también, que son los cuentos de terror en el mar, y sobre todo los cuentos de William Hope Hodgson, que en el fondo la lógica es la misma, es decir, un grupo de una nave marítima o una nave espacial en este caso, que va por terrenos desconocidos y de pronto se encuentra otra nave a la deriva en la que ha ocurrido algo terrible y misterioso, y un poco esa misma lógica que a mí me llama mucho la atención. Y en ese momento la película, digamos que pega ese pequeño viraje hacia lo que parece el terror y sin embargo luego lo retoma y se conduce por otro lado. Y creo que pese a que está dando estos volantazos continuos entre una, no sé si llamarlo ascripción genérica o no, quizás no llegaría tanto, una ascripción a determinados tropos narrativos quizás, creo que lo hace muy bien, creo que se conduce muy bien de un punto a otro. Y bueno, el final, aparte de sorprendente, bueno, lo voy a contar ya porque aquí ya sabemos que esto es spoiler free, que no haya visto la película que avance un poco o que vuelva al podcast cuando ya la haya visto, que
esa sorpresa final de que se encuentran con una auténtica civilización que además lo acoge con los brazos abiertos. Y me gusta mucho el final, ese plano final en el que simplemente vemos una serie de patrones, de formas que parecen arquitectónicas o tecnológicas y que la película cabe ahí. En ese punto también es una peli que me recuerda mucho a High Life de Claire Denis, que es una película que tanto Fuerte como yo vimos en San Sebastián y que hemos comentado mucho, entre otras cosas por ese final que se abre un poco a lo desconocido, por esa idea de que llega un punto en el que la cámara te representa algo que no tiene representación posible, o que es mejor que no tenga representación posible, que es mejor que deje abierto más allá del fundido a negro del final. Y bueno, también por esa idea que mi escena irá por aquí, pero también por esa idea de que la película amaga un poco de la creación de un hombre nuevo, que es el hombre del espacio, con ese niño que nace en la nave, que entendemos que es el primer niño que nace en el espacio exterior, ¿no? Uh-huh. Y eso, mis comentarios van un poco por esta línea. Hay que decir que ese final fue uno de los grandes cambios del montaje americano. Lo que salía no era esa urbanización, esas instalaciones y esa civilización, sino que directamente salía una imagen de la Estatua de la Libertad y el skyline de Nueva York. Ese fue uno de los cambios más flagrantes que hizo Estados Unidos contra esta película, que es para matarles. Forte, que llevas un rato con la mano levantada, cual alumno sábelo todo. Hombre, atención que llega la hora pedante. ¿Qué nombre? Que no es la hora pedante. Despliega sabiduría, Forte. No, lo que pasa es que tengo apuntadas varias cosas a lo que habéis ido diciendo todo. Uh-huh. La verdad es que ha estado fenomenal lo que habéis dicho. Lo que sí voy a apuntar algunas cosas, por ejemplo, lo que ha dicho Mariona de American International, que me ha encantado porque la American International Pictures, que era la productora de Arkoff y Nicholson, también trabajaba mucho Corman ahí. Y era muy habitual lo que hacían con estas películas. El remontarlas, cambiarlas, más que nada para venderlas al público norteamericano. La idea de poner lo de la Estatua de Libertad que comentabas, Dani, es una jugada muy típica de ellos para dar el sorpresón ultra final, ¿no? Viajamos por todo el universo y cuando encontramos otra civilización resulta que es la Tierra, ¿no? Que no es lo nuestro. También una idea que me gusta muísimo, me parece una idea buenísima. Que se repite en el planeta de los simios. Y bueno, y se repite también en Galáctica, ¿no? La serie esta de Galáctica. Espero que hayáis visto todas estas cosas que estamos comentando, porque si no... Yo no he visto Battlestar Galactica, Forte, what the fuck. Yo sí he visto Battlestar Galactica. Conmigo estás hablando, conmigo. No hay problema, sigue. Bueno, Mariona, yo sé que tú me perdonas después de cortarme la cabeza con un hacha. Bueno, vamos a seguir. Entonces, esto era muy habitual de las artimañas artimañas, las cosas que hacían Arkoff y Nicholson, con Corman ahí también por el medio como productor y director, ¿no? Todas las películas que conocemos del ciclo de las adaptaciones de Alan Poe, de Corman, son todas de American International, ¿no? Pero también ellos también hacían mucha distribución cinematográfica. Llevan muchas películas de directores europeos, no voy a citar, pero todos los que podamos imaginar de la época, que eran conocidos, que se han conocido después, ellos comienzan a llevarlas en distribución. Introducen mucho cine europeo en Estados Unidos. Lo que pasa es que con otras películas, pues más de ciencia ficción, etcétera, no solamente las retocaban, sino que incluso a veces la utilizaban para rehacer películas. A lo mejor se compraban películas más antiguas, recortaban los trozos, digamos, por ejemplo, hay una película muy famosa del año creo que 34, se llama Oro, a la que recortaron todos los trozos que eran así como de ciencia ficción, hicieron una película nueva y cada vez que había que poner un plano de cosas así de extraterrestres y de planetas, etcétera, metían escenas de esa película. Era algo que lo hacían mucho. Bueno, si lo han hecho con los Power Rangers, ¿no? Los Power Rangers, todas las escenas de pelea son de las series de Power Rangers, Bioman, etcétera, de la serie japonesa. Ellos ruedan los actores y todas las escenas de pelea son todos de los japoneses, ¿no? Mariano está poniendo una cara, le está explotando la cabeza. Lo mejor de todo es que no sé si sabes la movida con el Power Ranger amarillo. ¿Queréis que os cuente la anécdota del Power Ranger amarillo? Por favor. En Japón el Power Ranger amarillo es un hombre y en Estados Unidos era una mujer. ¿Qué ocurría? Que las escenas de acción, cuando salían peleándose, esos leotardos son muy ceñidos. ¿Y qué le pasaba al Power Ranger amarillo de vez en cuando? Porque se notaba un bulto que tú decías, pues no es normal. Y esa es la historia, la historia del Power Ranger amarillo. Por eso lo que había que ver era Bioman, que Bioman era realmente lo bueno, no los Power Rangers. Yo soy más de Bioman, ¿eh? Pero bueno, también eso es que tengo más años. Bueno, esto un poco referente a la American International. Después referente a, bueno, es que claro, Mariona, has nombrado a
Otakar Babra y la película La Krakatita, una película que adoro por varias razones. Bueno, debo decir que de esa película, para quien le interese, que busquen El Antepenúltimo Mohicano, que hay una reseña muy bonita, escrita por este vuestro servidor, que está basada en un escritor también, creo que era checoslovaco, Karel Čapek, que seguramente lo conoceréis por La Guerra de las Salamandras. La Krakatita es una novela con su título Una fantasía nuclear. Debo decir que es una novela, a ver, La Guerra de las Salamandras es una novela más redonda, más perfecta, más conseguida, pero La Krakatita es una novela para mí a la altura, es brutalísima, me parece un novelón. Yo veo la película después de haber leído la novela, un tiempo después voy buscando cosas y veo que hay una película, y la película me gusta muchísimo. No alcanza la novela porque es imposible, además una novela totalmente delirante, loquísima, con 1000 recovecos, se desvía continuamente de la trama principal, lo he dicho alguna vez en otros lugares, ¿no? Que es la típica novela que serviría de ejemplo de cómo no construir una novela en todos estos cursos de escritura de novela. Krakatita sería como no se debe escribir una novela, y es una de las novelas más apasionantes y salvajísimas que he leído nunca. Adoro a Karel Čapek en cualquier caso, ¿no? También la anécdota que se cuenta siempre en la obra de teatro RUR, Robor Universalis Rossum, una obra de teatro que la verdad que está muy bien, es la primera vez que aparece la palabra robot utilizada así en la literatura, que es una palabra que además Karel no se atribuye a él mismo, sino que se la atribuía como creación de su hermano y que la utiliza en su obra de teatro. Esto en cuanto relativo a Karel Čapek, ya que lo habéis mencionado, Krakatita como otro gran ejemplo de un tipo de ciencia ficción, no de mundos espaciales, sino más de científicos más locati y cosas de fantasía nuclear, que es una película del año, lo tengo apuntado por aquí, del año 48. Una película muy interesante. Karel Čapek, como ejemplo de escritor de los países del este, de un grandísimo escritor de ciencia ficción, lo que pasa es que es muy anterior a digamos, como he dicho, la Guerra de las Salamandras del 36, la Krakatita creo que es del 23, 24, casi 3 décadas, un par de décadas, 3 anterior a la momento de éxito del gran Stanisław Lem, ¿no? El escritor polaco. Hay que tener en cuenta que a los escritores de ciencia ficción, en este caso yo me centro más en Stanisław Lem, le ocurría lo que a los escritores, a sus colegas norteamericanos de la época, de los 50, 60, ¿no? Ellos escribían sus relatos, escribían sus novelas, pero cuando el cine adaptaba o hacían sus películas, hacían sus series, las odiaban sin remedio. No querían saber nada de ellas, le parecían horribles, porque les parecían banales, le parecían tontísimas. Hasta el escritor más pulp, más tirado de la revista Pulp, más invisible, tenía algo que decir de esas películas horrendas, ¿no? Que estropeaban sus maravillosas historias. Cosa que hasta cierto punto era verdad, ¿no? Para mí la banalización máxima llega cuando llega Star Wars. No me voy a poner aquí a ser enemigo de Star Wars, no, porque ni soy enemigo ni no. Me gusta ni no, como a todo el mundo, ¿no? Pero sí es verdad que con ellas llega una banalización del cine. O sea, teníamos las películas ya lo habéis dicho antes, el de Solaris Tarkovsky, así está mi cabecita, de Tarkovsky, 2001 de Kubrick, y claro, llega Star Wars, llega nuestro amigo, madre mía, que dirige la Gran Galaxia, por favor. George Lucas. George Lucas. Llega George Lucas y el increíble éxito de su película, digamos que banaliza. Yo tampoco lo veo, ¿cómo decirlo? No está mal porque es lo que hace un space opera de toda la vida, la película está muy bien, pero es verdad que el éxito tan brutal y después la comercialización está tan salvaje que se convierte en esta especie de McDonald's del cine, ¿no? Borra todo y es una pena porque podría haber supuesto un gran avance para el cine. Como curiosidad, Tarkovsky, ya que lo habéis citado y también lo he citado yo, las 2 películas de ciencia ficción que tiene, que son 2 películas maravillosas. Solaris es basado en Stanisław Lem, que es una novela que es un absoluto prodigio. Solaris es una de mis 3 novelas favoritas de Stanisław Lem, de las que he leído. Te diré las otras 2 un poco más adelante. Y curiosamente, Stalker está basada en una novela de la otra gran pareja de escritores del este, aunque eran rusos, ¿no? Que son los hermanos Strugatsky, ¿no? Que también tienen tela, eran bastante críticos con el régimen y siempre metían bombas ahí subterráneas en sus novelas para criticar el régimen stalinista, ¿no? Con todo este rollo que estoy soltando, quiero decir que una gran tradición de ciencia ficción, que aunque ahora nos venga más por en fin, digamos, por la invasión norteamericana, nos parezca todo más anglosajón, pero tanto en Europa como en los países del este, la tradición de ciencia ficción es muy potente, muy fuerte, con muchos escritores muy buenos, con un montón de películas. Por citar 2 películas, una seguro que la conocéis, este clásico del cine mudo, Aelita, de Yakov Protazanov, que es una película del año 1917. Ya en el cine mudo, los rusos estaban haciendo sus películas de ciencia ficción potentes, ¿no?
Hay otra gran película que a mí me gusta muchísimo. También podéis encontrar la reseña en Antepenúltimo Moicano, escrita por mí. Me encantan las cuñas de Forte, por favor. No, lo más horrible, la autocuña. Sí. No se puede caer yo. Sí, pero sí, por favor, cada vez que vuelvas a hacerlo, hazlo con la nariz así, por favor. Sí, por favor. Sí, porque esto es lo típico que es un poco estúpido, ¿no? Que Pero se como note, todo yo soy sí, estúpido, no pasa nada. Bueno, pues se llama una película, sobre todo para que veáis la película. Se llama Viaje Cósmico, que es una película del 36, una película muda, porque como sabéis, en los países asiáticos, hasta el año 36 todavía se sigue rodando el cine en formato mudo porque no se había adaptado al sonoro. Viaje Cósmico, tengo que apuntar el nombre del director porque de esto, como decía Mariona, el nombre complejito, Vasily Madre mía, sé que encima con la gafa no veo. Vasily Zurabliov. Una película del año 36, Viaje Cósmico, que es una película, de verdad, es una absoluta delicia. Una maravilla de película de ciencia ficción, que son, por supuesto, los rusos llegando los primeros a la Luna y plantando allí, en la superficie lunar, para que se vea desde la Tierra, unas letras gigantescas CCCP, plantadas allí en la Luna para que desde la Tierra se vea ahí. ¿Queréis Coca-Cola? Pues toma CCCP. Ahí los rusos, ¿no? Una película, además, técnicamente, visualmente es una delicia, técnicamente es una gozada, y aunque tiene una carga política evidente, no deja de ser una película de propaganda. Sin embargo, también volviendo a lo que comentabais todos de este gusto por el cine del este, de que sus películas tuvieran visos de realidad, de que no fueran tampoco muy fantásticas, ¿no? De que todo estuviera comprobado científicamente. Eso ocurre con Viaje Cósmico. También recurre a un escritor de ciencia ficción de la época, muy preocupado por el realismo en sus novelas, de que todas las tramas fueran, todo lo que ocurriera, digamos, fueran cosas comprobables o científicas. De hecho, una de las cosas que en el año 36 ya sí se ve en la película, cosa que no vemos en la de que lo comentabas, Mariona, no lo vemos en Icarie, ¿no? Que es lo de rodar en espacio en gravedad cero. En gravedad cero, ¿no? Salen los personajes pues volando por la nave, que está hecho además de una forma genial, ¿no? Una película además de Viaje Cósmico muy significativa porque los que van a la Luna son un viejo, como representando a todos los ancianos y los sabios, ¿no? Un niño que representa pues, a toda la juventud y todo lo que viene, y una joven que representa el presente potente de la URSS, representado por esta joven, ¿no? Que es es una del trío que va a la Luna, ¿no? Los rusos todo siempre bien planeado, como veis, ¿no? Uh-huh. De Stanislas Lem también decir, voy a parar el rollo y a seguir si queréis, porque es muy importante para esta película. Está basada, como ha dicho Mariona, en su novela, que a veces dicen la nube de Magallanes, también puede ser la nebulosa de Magallanes. Es una novela que no está traducida al español. La editorial Impedimenta quiso publicarla, pero los que tienen ahora los derechos de Lem dijeron que no es de sus mejores novelas, que es de las novelas de aquel no estaba contento, y le ofrecieron otras cosas para publicar. Personalmente me da mucha pena porque de los escritores que nos gustan, no solamente por cuestiones, evidentemente para quien quiera estudiar al autor es imprescindible, pero que solamente somos aficionados y amamos su obra, joder, yo también quiero leerlo, que no es tan bueno. Quiero ver cómo evoluciona el autor. Porque en la película representa algo que es totalmente contrario a lo que vemos en las novelas de Stanislas Lem. Y a mí me gustaría, por ejemplo, saber si Lem en su novela original era así o esto se lo cambiaron. Porque, por ejemplo, una de las ideas fundamentales en los libros de Lem, lo podemos ver en Solaris, cuando los humanos intentan contactar con un planeta viviente y es imposible ese contacto, no es imposible la comprensión. Lo vemos también en Fiasco, que es una de las últimas, que es la segunda de mis favoritas de Stanislas Lem, que es una de las últimas novelas que escribió Lem, que Fiasco, como su nombre indica, como su título indica, es una novela que toda ella está basada en los humanos que encuentran una civilización extraterrestre, y en toda la novela es imposible crear un mínimo atisbo de comunicación. Es algo tan incomprensible y tan ajeno a nosotros que nunca, o sea, que ese contacto va a pasar, va a ser algo casi invisible, como si no sucediera, porque no va a llegar a nada. No se va a entender lo que se ve, y ni siquiera sabes que está vivo. Es algo muy extraño, ¿no? Algo muy de Lem. La incapacidad, no solamente ya la dificultad de encontrar vida, por lo inmenso que es el vasto universo, no solamente de encontrarla, sino que cuando lo encontremos va a ser todo tan ajeno que la capacidad de comunicación es imposible. Como vemos, algo totalmente ajeno a Icarie, que precisamente nos muestra todo lo contrario, ¿no? Digamos, la civilización extraterrestre es la que va a ayudar a los protagonistas de la película. Y bueno, yo creo que con esto ya, si queréis, seguimos hablando, porque ya llevo un buen rato, ¿no?
Bueno, o sea, Forte, si ya te hemos dicho que tu conocimiento encima de la mesa es increíble, así que tú puedes estar hablando aquí si hace falta 2 horas. Pero bueno, luego sigues, tampoco pasa nada. Me gustaría hablar un poco del concepto de la película y del concepto del protagonista, porque una de las cosas que me ha sorprendido de la peli es que no hay un protagonista único, sino que realmente toda la tripulación es protagonista, y aquí es donde vemos pues una de esas herencias que ha dejado esta película, una tripulación internacional con mujeres que eso es algo importante, que no son mujeres floreros, sino que tienen un peso e importancia dentro de la nave, dentro de la jerarquía. Y a pesar de que haya una jerarquía de mando dentro de esa nave, hay una cierta libertad de actuación por parte de cada uno de las personas que viajan, algo de lo que luego bebió Star Trek, que es una de las referencias que podemos ver, o sea, una de las referencias que hemos visto, y que bueno, Star Trek salió unos pocos años después que esta película, y vemos la cabina de mando de esta nave y está repartida casi de la misma forma. No sé, sorprende pues esa cantidad de protagonistas o de personajes dentro de la peli, y lo variopintos que son cada uno y la profundidad que tiene cada uno, porque esa es otra. Nos plasman una profundidad de personajes quizá que no era tan normal, o por lo menos en Hollywood de la época, que era la parte contraria, se alejaba por completo y siempre ponía a héroes en una aventura y eran más un prototipo y seguían unos roles y unos clichés a los que nos tiene acostumbrados pues el cine de aventura y la ciencia ficción. No sé qué opináis, Mariona. Bueno, realmente esto puede obedecer a un apunte que ha introducido Miguel antes. Por cierto, Forte, o sea, wow, tu comentario, o sea, de verdad, nunca te haces pesado. Pero en el sentido de cuando hablamos de la diversidad de los protagonistas y del sentido coral de la película, realmente nos estamos refiriendo también a la posibilidad de hacer una película que vaya un poco de todo y un poco de nada a la vez. Es decir, una película donde tiene cabida tanto un romance adolescente con flores de por medio como una especie de drama personal. Estoy, por ejemplo, refiriéndome a la historia de la mujer del subcomandante que se queda en la Tierra porque está embarazada, pero a la vez hay una mujer que está embarazada que se sube a la nave. Eso es un dramón absoluto, o sea, digno de la mejor película, iba a decir, de Antena 3 por la tarde, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Hasta, pues eso, historias de pues un poco... Bueno, historias muy variopintas al fin y al cabo, y yo creo que es lo que da el sabor que tiene esta película al final, ¿no? Es decir, quizás no tanto sí los personajes, pero también los ecos que despiertan y las posibilidades, las ramas que se pueden abrir a partir de allí. Y yo creo que por eso ha envejecido súper bien también, ¿eh? O sea, cabe la posibilidad de que quizás alguna de las historias se lea desde hoy en día desde una perspectiva un poco más, retro o un poco más encapsulada dentro de su tiempo, pero al haber tanta variedad, realmente yo creo que es una película que es muy digerible. No sé qué quizá pensáis. naif un poco, Mariona, naif quizá. Sí, quizás. Estoy pensando, por ejemplo, en la historia de Patrick y Anthony, el viejo afable y su robot. Eso te ha encantado, Mariona, reconócelo, te ha encantado. Es maravilloso. Estoy fanísima, o sea, literalmente esta noche estaba durmiendo y he soñado con que alguien me llamaba y me decía Anthony, tengo cuidado, Anthony. Bueno, esto se está yendo de madre, chicos. Pero no, por ejemplo, esa secuencia... es parte de una época y de una mirada en este caso, está ambientada en el siglo XXII, la película, o 32, ¿no? 22, posterior al siglo XX. 2126. Eso, ese año, efectivamente. Y todo lo que es la mirada al pasado, pues sí, o sea, lo ves, la ves marcada por una temporalidad como muy específica y con muy transparente en el fondo, ¿no?
Pero yo creo que es que se inserta tan bien, bueno, perdona, para mí funciona muy bien, así de claro. No sé, ¿tenéis algún...? Yo quería hablar de ese robot, porque ese robot, yo creo que aquí es donde sí que bebe un poco del cine norteamericano esta película de Planeta Prohibido, Forte, de 1956, de Fred M. Wilcox, que nació el robot Robbie, que es un robot, un traje mecánico donde va un hombre dentro, y también tiene la misma apariencia, es un robot regordote con una cabeza de cristal, dentro tiene una serie de luces y de aparatos que dan vueltas, y apareció en la película Planeta Prohibido, y a partir de ahí ha hecho una serie de apariciones, tuvo mucho éxito y ha tenido una serie de apariciones hasta casi el día de hoy. Es un robot que ha quedado, digamos, en el imaginario de todas las generaciones desde el 56, gracias a, ya digo, a que quedó un poco entre la anécdota y el homenaje a este robot. Pues ha salido en Los Simpsons, ha salido en Doctor Who, ha salido en capítulos en los 60 de Dimensión Desconocida, en Star Wars La Amenaza Fantasma también sale, en Gremlins sale también, en la serie de Wonder Woman, incluso hasta en Vacaciones en el Mar. O sea, por eso te digo que ese robot ha aparecido en infinidad de series, hasta incluso en un videojuego, el Fallout, hace apenas unos años, que también aparece este robot. Y yo creo que el éxito de la aparición de este robot fue un poco recogida por el robot Patrick, y sí que es una copia, aunque bastante acertada, porque la verdad es que luego la historia entre los dos, entre su dueño y el robot, la verdad es que es maravillosa. Pero yo no quería dejar eso, que puede que de esta película hayan bebido grandes directores, pero también ella misma ha bebido otras referencias cinematográficas. Bueno, a ver, citáis Planeta Prohibido, es de mis películas favoritas de ciencia ficción de los años 50, yo creo que es una de las cumbres del cine de ciencia ficción de esa época. Adoro Planeta Prohibido, por cierto, una película que sería muy interesante para traerla aquí para hablar de ella. Si alguno ¿la habéis visto todas? Mariona, ¿tú la has visto? Miguel... Yo sí. Es una película, tú sí la has visto, ¿no? Sí, claro. Aparte de que es un prodigio, tiene también cositas muy naif como esta, también una película no tan coral como Icarie, pero tiene ese momento, su toque, también como cosa naif hasta el sonrojo. Y también te digo que el tema... Pero la trama de fondo, la trama principal, es una auténtica barbaridad. Sí. O sea, me parece ciencia ficción de calado, o sea, a mí me parece un peliculón. Después está la parte del robot y todo eso, que bueno, entra más dentro de lo que es la aventura. Pues si queréis, el icono como has contado, ¿no? Dani se ha convertido en una figura icónica. Claro. Me gustaría también, esto que viene también muy bien lo que estáis comentando, Mariona, Dani, Miguel, de la influencia de la película en obras posteriores, pero también bebe de otras cosas. Yo la película no la veo tan lejana a la ciencia ficción que se había hecho antes en otros países, ¿no? Evidentemente tiene un tipo de estructura y de forma de narrar que es muy de países del este, por entendernos, ¿no? Tiene una forma de narrar que no es tipo Hollywood, desde el mismo hecho de que quieren hacer una película de éxito y hacen una película coral, no hay un protagonista fijo. Sí que destacan algunos personajes, pero tampoco tienen mucho más espacio en el metraje que el resto, ¿no? Eso ya de entrada es casi un tiro en el pie comercial, ¿no? Pero sí que tiene, igualmente que lo que habéis comentado, ¿no? Tiene su influencia, pero ya también bebe del cine norteamericano. Voy a utilizar esta expresión de vasos comunicantes, que no es que me guste mucho, pero yo creo que refleja muy bien este tópico, si queréis, de vasos comunicantes, pero yo refleja muy bien lo que pasa con esta película, un poco con la historia del cine en general, ¿no? Todo bebe de todo. Porque si se ven películas también pues de ciencia ficción de otros países, del mismo Estados Unidos, de los ingleses que también estaban con sus películas del experimento Dr. Quatermass, ¿no? Que son maravillosas. Ya todo, hay siempre va a haber escenas, imágenes que te van a, de alguna manera, retrotraer, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo evitar, después ya cada uno también depende qué películas hemos visto, lo que tenemos más reciente, lo que de repente se nos viene a la cabeza, que a veces nuestra cabeza y nuestra memoria funciona de una forma rara, ¿no? Y de repente a uno le recuerda una cosa y al otro le recuerda otra totalmente distinta y todo cabe, ¿no? Por ejemplo, os comentaba que a mí lo que es la distribución del espacio de lo que es la sala de control, digamos, donde están toda la tripulación controlando la nave de esta Icarie, me recuerda muchísimo a la de
a la de Terror en el Espacio de Mario Bava, ¿no? Otra película que adoro, un antecedente, para que veáis cómo son las cosas, de Alien. Está considerada una de las varias películas que tiene puntos que está adelantándose a Alien el octavo pasajero, que la adoro, o sea, independientemente, ¿no? Uh-huh. Esta que comento, Terror en el Espacio de Bava, tiene también esos grandes espacios que también, por una parte, no deja de ser cómodo a la hora de rodar. Cuanto más estrecho el pasillo, cuanto más pequeña la habitación, peor mover, más difícil va a ser mover los armatostes. Estamos en los años 60, no son las mismas cámaras que hay ahora, no está el Steadicam para que yo vaya corriendo por el pasillo y sigas todos los actores, que hay que mover un camarón, ¿no? Entonces, si tengo espacio para moverme alegremente, distribuir, y aparte de que los actores, eso ya Mariona, si quieres, comentamos después, con su toque teatral les viene bien esos amplios espacios que puede recordar casi a un teatro, ¿no? A lo que es un escenario, ¿no? Pues les viene bien incluso para ellos trabajar. Pero es muy importante tener en cuenta que la película, dentro de la influencia que puede haber sido para otras, ella también bebe de otros tipos de cine, ¿no? Del cine más comercial norteamericano y de las subpelículas de ciencia ficción de serie B, todo este tipo de cine, porque yo creo que es que todo en el fondo va formando, aunque cada país o su industria tiene una forma concreta de contar, en el fondo todas las películas, ya no hablemos ahora, ¿no? Cuando ya prácticamente cualquier película se ve en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero bueno, que es importante tener en cuenta que todo se va relacionando y que quizá más que una explosión que de repente llega a esta película e influye a todas, bueno, es que todo va, digamos, sumando a un corpus central de películas de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Otra cosa de las que marca la película es cómo muestra el costumbrismo dentro de la nave. O sea, al final estamos acostumbrados a una aventura espacial donde lo normal es hacer cosas sorprendentes en un viaje espacial y de repente ves a los tripulantes de la nave en el gimnasio, en unas duchas que además son unisex, donde están hombres y mujeres, están todo el rato comiendo, incluso se les ve de fiesta, de lo que luego hablará Forte. Es bastante sorprendente para una película de aventuras y ciencia ficción, ¿no? Miguel, no sé. Sí, esa es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención también. Eso quizá combinado con lo que comentabais antes de que es una película muy coral y se ve que hay... O sea, lo que decías tú, Dani, que es cierto que hay un cierto desarrollo psicológico de los personajes. Se intuye que detrás de ellos hay un desarrollo más profundo, pero no hay un desarrollo narrativo, que es lo curioso. Son personajes que están de una forma como muy muy impresionista, ¿no? O sea, no, digamos que la película no cumple, yo creo que en ningún caso, con esa idea más de guión americano del arco dramático. Es decir, por ejemplo, este tipo que es sintomático de la película es que no me sepa el nombre de ninguno de los personajes. ¿Qué tipo, Miguel? Que deja a su mujer embarazada en tierra, pues lo decía ya antes, ahí se intuye un dramón, pero que queda como en esbozo, y el personaje sigue apareciendo en la película, pero simplemente hace otras cosas. Y ese drama de pronto queda olvidado, y al final de la película esa otra mujer embarazada que ha tomado el lugar de su esposa tiene el niño, y entre medias parece que se nos ha olvidado un poco que ahí había un arco dramático. Ya digo que esto no lo digo como algo malo, ¿no? Y perdóname, Miguel, también eso es muy propio de la serie B norteamericana. Estas historias que se van quedando como por el camino, que apuntan y se lo olvidan, o que no les interesa después contar. Quizá también ahí, ¿no? Yo creo que la serie B americana no suele abrir tantos frentes, ¿no? O sea, sí que deja cosas evidentemente, un poco mal azar, pero aquí estamos hablando de una película coral que abre muchísimo más, evidentemente, claro, sí. Claro. Sí, pero ese cierto desapego por el tener que ser solvente dramáticamente sí es muy serie B. Y bueno, ya es que no es una cosa que a mí directamente me gusta. Se me ha olvidado a qué estaba respondiendo de Dani con todo esto. He empezado a divagar. Yo quería llevar esto hacia algo y he olvidado que era Dani. Has empezado hablando de la profundidad de los personajes, pero que su el costumbrismo. Claro, costumbrismo. El costumbrismo, efectivamente. Eso, que la película, digamos que se organiza en una serie de fogonazos sobre los personajes, por llamarlo así, y el costumbrismo forma parte de ello. Es decir, te muestra situaciones que no van realmente a ninguna parte. Porque esa preocupación, por ejemplo, por mostrarte lo que comen y esa comida que parece fabricada un poco por la máquina, pues
pues porque sí, forma parte de un mundo, de la película como mundo posible, ¿no? Y enlazando un poco esta idea de la película como mundo posible, yo también la relaciono con lo que comentabais de que es una película muy naif, muy inocente, y yo creo que sí, totalmente. O sea, quizá creo que la película lleva hasta las últimas consecuencias el triunfalismo de esto que decía Mariona, el triunfalismo soviético de saber que han sido los primeros en enviar un hombre al espacio, lo lleva hasta el punto de que se imagina un mundo futuro 100 años después en el que serán los soviéticos quienes encuentren un nuevo mundo que habitar, dejando atrás la suciedad de la Tierra y que sean recibidos con los brazos abiertos por una raza de seres que no sabemos cómo son, pero que parece que van a ser muy mágicos por tal y como reciben y protegen a los personajes. Entonces, o sea, todo esto en mi cabeza tiene que ver con esa idea de la película como un espacio de posibilidades abiertas, y un espacio de posibilidades abiertas hacia una cierta esperanza, ¿no? Entonces, esta forma que tiene la película de ir abriendo frentes continuamente y de ir deslizando situaciones costumbristas, pero que no son nuestras situaciones, o sea, esta idea de que la comida es algo que se fabrica, esta idea de no lo sé, o esta idea de que todos los personajes que vemos en la película son gente muy guapa y muy fornida y muy buena forma física, crea todo un clima, ¿no? Un clima de continua posibilidad y esperanza. Y ya paro con eso. Creo que Mariona tenía algo que meter aquí. Bueno, aparte de que hay un perrito, o sea, hay un perrito. Chicos, hay un perrito en la nave. Sí. Esa es mi gran aportación, gracias, Bonanit. No, en este sentido, quizás me queda como duda si se trata de una historia que es realmente es impresionista y es muy coral y tal. El personaje que me inquieta un poco y me inquieta porque no comprendo exactamente cómo se inserta en esta lógica es el de Michal, nuestro amigo el checo eslovaco. Porque yo tengo la sensación de que ¿no? Es la primera vez en que aparece un elemento de oscuridad dentro de esta pátina absolutamente nítida que es la película, ya desde el cold open, en que vemos con los créditos a Mijail completamente ido de la olla, y realmente toda la película, si nos fijamos, es la narración del capitán desde que Michal corta comunicaciones y se queda al lado del como el botón nuclear de la nave, como los motores, y por lo tanto toma el control de lo que supondría, digamos, poner en riesgo la vida de todos los tripulantes, hasta que por fin el subcomandante, o ¿cómo se llama? Bueno, el señor, digamos, subcomandante, consigue llegar hasta él y convencerlo de que no debe matar a ningún ser humano. O sea, tengo la sensación de que quizás, o sea, quien se sale más de esta lógica optimista o un tanto naif es él, y me inquieta porque no logro entender exactamente por qué Rendijas se cuela. Así que no sé si podemos hacer algo al respecto o cómo queréis. Yo si quieres te planteo una respuesta a eso, que es que hombre, la película acredita la existencia, digamos, de la locura, de la oscuridad, de la muerte. O sea, cuando se encuentran esos cadáveres, por ejemplo, cuando a Michael se le va la cabeza, cuando le estalla la nave capitalista con bomba atómica. Bueno, en esos casos la película tiene, dentro de ese punto naif, tiene un mensaje que en el fondo es muy esperanzador, que es toda esta historia de destrucción del siglo XX, de gente que bombardeaba ciudades enteras, es como una reliquia del pasado y un siglo bárbaro que ya hemos dejado un poco atrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante de Michael es que al final se restituye dentro de la colectividad de la nave, ¿no? Sí. Y es que, o sea, yo pensaba mucho en cómo resolvería esta escena una película de acción americana, de ciencia ficción americana, y este personaje al que se le va la olla y monta un lío en la nave acaba acribillado a balazos por algún miembro de la tripulación. Bueno, depende, ¿eh? Que es muy típico también de la ciencia ficción. Esto aquí sí que... Primero lo encerrarían. Y depende del año de la peli. Si es una peli de ahora, sí. Lo primero que hace es que le pegan un tiro en la cabeza. Pero si es peli antigua, se tiene siempre más a la conciliación, ¿eh? Sí. No, a la conciliación, pero... no se le pega un tiro así de rápido, ¿eh?
la conciliación, pero, o sea, yo me imagino más una escena en la que el personaje lo terminan eliminando pese a todos los dilemas morales que le plantea el resto de personajes, eso, ¿no? Y aquí es eso, al final al personaje, digamos, lo vencen mediante el diálogo y mediante la palabra y bueno, aquí me piso un poco mi propia escena porque iba a hablar un poco de esto, pero es que en el momento en el que ese personaje lo toma en brazos su compañero y lo lleva de vuelta a la nave, lo siguiente que vemos es que nace un niño y todo el mundo entra en esa alegría colectiva que también forma parte de ese proceso de restitución del personaje, ¿no? Sí, pero Miguel, hay dos cosas en lo que has comentado. Que, a ver, primero, también un poco intentando responder a Mariona, intentando también, como ha hecho Miguel, pues a ver si esto también puede servir. Quizá Mijal, hace falta que algún personaje plantee conflicto. Mijal es el que plantea el conflicto, ¿no? Y que mejor conflicto, no solamente de los problemas que se van encontrando en el viaje, que quizás darían para encuentros como hay en la película, pero claro, eso da para diversos encuentros. Que une a todo, en el fondo un flashback desde el momento que empieza la película, para mí en mis planos favoritos de toda la película, que son los de los títulos de crédito, con esa música, que aquí tendríamos que hablar de nuevo del Planeta Prohibido, con esa música raruna, que eso sí puede ser influencia perfectamente del Planeta Prohibido, esta película de electrónica rarunísima, sí, ¿no? Hay unos efectos sonoros y una música electrónica que no se habían escuchado mucho antes y que la verdad es que era y eso ya estaba también en Planeta Prohibido, que es del año 55. Y que estaba comentando. Mijal, en esos planos que ya vemos un personaje desequilibrado, para mí son los más bonitos. Hay momentos que me recuerdan a cine abstracto. Yo la primera vez que vi la película, que fue en el momento que comentaba Mariona, que es cuando la película se recupera en el año 2016, 2015, no me acuerdo, es cuando la veo por primera vez. Yo cuando veo esos primeros planos, digo, esos primeros planos de la película, ¿no? Digo, por favor, ¿qué se viene aquí? ¿Qué se viene aquí? La raruné brutal de ciencia ficción. Y en cuanto pasan los títulos de crédito, no deja de ser, ya lo que vi fue una película, entre comillas, normal de ciencia ficción, con sus puntos, con sus cosas, pero para mí no tan alejada de otras películas de ciencia ficción que he visto, ¿no? Porque no he visto solamente de Estados Unidos, por lo tanto, no me suena tan rara que si solamente has visto serie B norteamericana, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Por eso he dicho antes, no solamente ciencia ficción, sino la misma forma de hacer películas. Por eso he dicho de alguna manera un poco abstracta, si queréis, lo de rodada a la manera del este, ¿no? No importa que haya un silencio, no importa que el ritmo es otro, etcétera, ¿no? Es coral, etcétera, ¿no? Mijal es el personaje que pone conflicto. Creo que un personaje además muy habitual en la película, tanto en las series como en las películas más clásicas, del típico personaje de la tripulación que se le va un poco la olla y todos intentan ayudarlo, ¿no? Siempre termina muerto, y muchas veces incluso no a manos de la tripulación, porque lo eres o sea, no te imagines a William Shatner en su Star Trek matando a uno de la tripulación. Será que intenta ayudarlo y el otro se suicida, se tira o lo matan por accidente, lo típico, ¿no? No va. O sea, que cuidado, que estamos hablando de una época en que no es tan habitual que el personaje, a no ser que realmente se hubiera convertido en un enemigo. Mijal todavía no ha matado a nadie. O sea, Mijal está en el límite. Entonces ellos intentan, de hecho el único personaje, aunque a nosotros nos duele en el corazón, ¿no? El único personaje que elimina es el robot, ¿no? Que al fin y al cabo, entre comillas, no es un ser vivo, ¿no? Y digamos que eso todavía está a tiempo de ser restituido y con el mensaje de la película, evidentemente viene a cuento que lo restituyan, nacimiento de la hija, encuentran o sea, es como todo llega a la felicidad en el régimen soviético, hasta el que duda, o sea, tú que te quieres salir del régimen, ¿qué piensas? ¿Te quieres ir con esos capitalistas? Reflexiona, piénsatelo, ven con nosotros. Aquí vas a estar mucho mejor. Quizás también sea por ahí, se me ocurre, ¿no? Porque la película tiene también está claro que tiene su mensaje, ¿no? Claro. A mí me gusta menos, pero el de la nave capitalista es que es un 10, o sea, me encanta, ¿no? Esos capitalistas que no son por el dinero, se han matado por el dinero. Vale, nosotros no. Vale. Ante el peligro, nosotros nos unimos por el amor y la comprensión. Aguanta, porque era ya el último tema que íbamos a tratar, y yo creo que lo vamos a tratar a través de las escenas, porque es la propaganda, porque esto es una película propagandística y es algo que hemos estado rodeando durante esta hora de charla. Y como ya nos toca empezar con las escenas, si queréis tratamos este tema a través de mi escena, porque yo he elegido la escena de el acoplamiento de una de las pequeñas naves que sale de la Icarie a la nave Tornado y la entrada de los astronautas, cosmonautas en este caso, a la nave. Myslel jsem, kdo ví, co tu nenajdeme.
Podívej. Číslo. Je to ze Země. Nesmysl. Jak by sem tohle mohlo doletět? Quizá una de las escenas más tensas y más de aventuras de la película. No hay mucho más. Bueno, luego tenemos un momento en el que alguien coge un arma, que por cierto has hablado de los armas y el diseño de las armas. A mí el arma me parece un Satisfyer. O sea, la forma de... Es un pene. Vale. Y ya está. Vale. Pues yo no me he dado cuenta, pero... o sea, no, es que me echa fallar. Ahora si la quiero ver otra vez ya no veo otra cosa. ¿Cómo soy así? A mí me ha hecho mucha gracia porque además para conseguirla tiene que rompe como una cúpula, un vidrio que tiene, como una señal de emergencia, como un hacha de emergencia, y lo agarra, y cuando lo vi fue como, eso es un Satisfyer, vamos. Ahí llámalo, lo llamaréis phaser o lo llamaréis taser o láser o como quieras, pero eso es un Satisfyer. En fin, bueno, hablamos de cómo sale la nave y se tiene que acoplar a la otra nave. Y me encanta porque a pesar de la precariedad de los efectos visuales que tienen, que estamos hablando de una peli con mucho presupuesto y que era lo mejor que se podía hacer, canta mucho, no para la época, pero cómo lo juega el director utilizando traveling y movimientos de cámara giratorios, la verdad es que consigue que el montaje, a través también de los planos, los primeros planos de las personas que controlan la nave para poder hacer bien ese acoplamiento, consigue una escena con mucho ritmo, con mucha tensión, y algo que me sorprende es que en el momento en el que estaba viendo ese acoplamiento de dos naves, yo estaba viendo cómo Christopher Nolan en Interstellar estaba copiando esa idea. Que digo, no serás tan visionario, Christopher Nolan, cuando unos señores en 1963 ya han hecho un acoplamiento de dos naves girando, además con el mismo ritmo, con el sonido tenso de la música, que ya hemos dicho que es súper rara, pero que le pega súper bien. Y me encantó. Es otra de estas referencias que, vale, quizás no sea, pero la verdad es que lo parece en todo momento. Y luego, por supuesto, hablamos ya de esta nave a la que entran, que se llama Tornado, y cómo cambia de repente la forma de enfocar la película. Pasa, como ha dicho Miguel, a casi una película de terror. De repente empieza una cámara subjetiva y apenas una linterna para iluminar. Ese momento de los zapatos de imán que se iluminan. Y es impresionante cómo consigue la tensión de un sitio desconocido donde ha pasado algo terrible, y cómo te va guiando en lo que ha pasado ahí a través de pequeños detalles y la conversación con la nave nodriza, con la Icarie. Creo que es impresionante, ya no solo por cómo la plantea, sino también por todo el mensaje que tiene, y aquí es donde entramos a el gran mensaje propagandístico que lanza con la llegada de esta nave y lo que supone. Dani, yo la verdad es que quería hacer un mini paréntesis antes de que pasemos a hablar directamente de ideología y que empiece a sonar aquí pues la internacional y tal. Pocas veces ha sonado el himno de Rusia para lo que llevamos de programa. Bueno, pues esto se tiene que arreglar, o sea, muy mal. Yo tengo la teoría de que el hecho de que, o sea, la muerte de los dos astronautas al final de esta secuencia podría haberse ahorrado perfectamente si no hubiera habido un caso clarísimo de mansplaining en la nave, porque sabéis que hay una historiadora en la nave, que es la chica joven guapa, que es la nueva de la tripulación. La chica hay un momento en que dice, esta nave parece primitiva, y le dicen, no, puede parecerlo, pero seguramente hay vida extraterrestre mucho más avanzada disfrazada dentro. Y es como, no, claro que no vamos a enviar robots a observar cómo está el panorama. Vamos obviamente con dos personas para hablar con los extraterrestres. Y o sea, no, obviamente no está desarrollado esto desde una mirada del siglo XXI, ¿no? Pero así, a modo de paréntesis, todo esto podría haberse ahorrado si hubieran escuchado a la historiadora, es decir, a la experta en su campo de la nave. Pero aparte de esto, sí, o sea, seguimos con el mensaje capitalista. Además, muy curioso que, o sea, el devenir de los hechos se lleve a cabo con, o sea, es decir, que la tripulación de la nave capitalista
muera por culpa de un veneno que se llama Tigerfan, que es básicamente un veneno al estilo del que vimos, por ejemplo, en la primera película de la trilogía de Batman de Christopher Nolan mismo, un veneno que te hace reír y luego te mata. Estamos descubriendo aquí unas cuantas relaciones interesantes, señor Nolan. Pero esto es evidentemente un mensaje propagandístico sobre lo que era el siglo XX. Aunque, y eso yo lo aprecio mucho, después haya ese pequeño episodio con uno de los tripulantes tocando el piano, una pieza preciosa, que dice, vale, sí, el siglo XX era eso, pero la música de este compositor también fue parte del siglo XX, ¿no? Venga, chicos, o sea, dale algo. que lo malo era únicamente lo capitalista, el resto no. Eso es ese es su mensaje. No, pero es lo que dices, cómo va mostrando, pues eso, por ejemplo, el Tigerfan, cómo lo muestra. Luego, por ejemplo, hay un plano detalle de unos dados, el juego, todos los vicios que van saliendo a lo largo de cada uno de los personajes que aparecen muertos dentro de esa nave, todo velado con ese mensaje en contra del capitalismo. Fuerte, Miguel. Sí, porque yo quería comentar un par de cosas, bueno, en relación a lo que has comentado tú, primero Dani, después otra cosa de las que ha comentado Mariona. Lo que comentabas de la secuencia, que es una de las más plenas de tensión y emoción, estoy totalmente de acuerdo. Quizá saben que tienen uno de los momentos más importantes de la película, que es cuando en principio va a ser el primer contacto que ellos van a efectuar con algo que en principio desconocen. Puede suponerse que es extraterrestre, ¿no? Es el primer contacto con lo desconocido. Y porque esa secuencia la resuelven con mucha tensión, muy emocionante, con su pizca de terror, como siempre que nos enfrentamos a lo desconocido. El tono de la película cambia, pero yo creo que cambia muy bien, no rompe el tono. Y incluso en mi caso, incluso echo de menos que haya más secuencias de ese tipo, que es una de las más potentes de la película. También yo digo de una de mis favoritas, seguro que una de las favoritas de todos, ¿no? Este momento de enfrentarnos a lo desconocido, como ha dicho Dani, que realmente se siente esa sensación de que estás entrando en un lugar, que estás oyendo algo que realmente, ¿dónde estamos, no? ¿Qué es esto? Hasta que ya finalmente se descubre. Que aunque se descubre, la crítica de parte al capitalismo, etcétera, joder, no deja de ser, encuentran cadáveres allí, el problema del Tigerfan, como comentaba Mariona, es todo como muy su toque de terror y al fin y al cabo pues un poco lo representando lo malo que es el mensaje, ¿no? Pero bueno, también está su parte buena. Hay otra cosa también, lo que comentaba Mariona, ¿no? De que la científica dice una cosa y aquí estos tíos por aquí le entra, por aquí le sale y van, ¿no? Es que ya hay que tener ganas, ¿no? Pero es que también de qué manera yo veo, sobre todo, hay una parte narrativa en el que realmente es que no pueden evitar no ir a la nave, es uno de los momentos más potentes, ¿no? A mí me ocurre un poco también lo que decías tú, Mariona, quizá en otro relacionado con otra cosa, ¿no? Porque sale un robot en la película que es viejo ya 100 años. Es que has comentado antes, Mariona, que en esa nave no había robots, que dónde estaban los robots, ¿no? Yo creo que de verdad, sinceramente, que es una cuestión de presupuesto que es muy difícil. Un robot, claro, si sale un robot que se ve como un señor andando por dentro y que se mueve muy cutre, dice, oye, estamos en el siglo XXII y tenemos este robot cutre que ya estamos hartos de ver. Dice, no, es que este robot es mi mascotita, que lo tengo hecho hace 100 años. Oye, ¿y el que hiciste ayer? ¿Y el robot de ayer? No tienes el de ayer, que es el moderno, el que vuela. Eso no hay, señores. Eso también es muy típico. Ojo, cuidado con la ciencia ficción, que muchas veces los presupuestos no. Yo en esto siempre, incluso si me permití, pienso en lo que decía Kurosawa cuando rodó Ram, ¿no? Todo el mundo, esos planos tan medidos, qué maravilla. Dice, no, señores, es que si movía un poco la cámara me salía la fábrica de zapatos que estaba allí al fondo, entonces no podía mover la cámara, es todo lo que hay, ¿no? Pues muchas veces la necesidad, el genio de la necesidad hace genialidades, ¿no? Y muchas veces la necesidad pues también te lleva a decisiones narrativas, decisiones formales, que pueden estar geniales, ¿no? También le puedes dar a la imaginación, ¿no? Miguel. Sí, bueno, yo creo que no hay mucho más que decir de esta escena, pero un poco por abundar en la idea de que es una escena de terror. Yo ya decía antes, la comparaba un poco con esas cuentas de terror marítimo porque me transmiten mucho la misma sensación. Sí, sí. Que es estar en un sitio en un sitio desconocido, en un sitio inexplorado, donde te puedes encontrar con cualquier cosa y donde te encuentras con una historia de gente muerta, de cadáveres en descomposición, que ha sido algo terrible. Y dentro de lo que es la lógica de la escena, en ese desarrollo hacia el terror, el momento culminante en el que se encuentran al monstruo,
el monstruo es el misil atómico que aparece de pronto en un cuarto y que le hace huir y iniciar esa escena también de cuenta atrás que no consiguen superar, ¿no? Bueno, de hecho es muy curioso porque en la novela son ellos mismos los que destruyen la nave. Se la encuentran bastante más tarde y al ver que hay armas nucleares dentro, pues deciden destruirla. O sea, acabar ellos mismos con el peligro. O sea, es un twist un tanto interesante. De hecho, bueno, leía hoy en la Wikipedia que al final de la novela de Lem, o sea, los centaurios, es decir, la gente del planeta que ellos descubren, los confunden a ellos y a sus naves, digamos, exploradoras con los capitalistas que encuentran muertos un poco antes, ¿no? Y de hecho los atacan justamente porque creen que son capitalistas. Es como el clímax final de el argumento original de la obra. Pero no, en este caso el daño está hecho, es irreparable y queda más como un episodio cerrado y esto. Oye, Mariona, perdóname, ya que has visto, joder, si lo llegas a ver lo miro yo también, que había un resumen, aunque sea un resumen, pero bueno, por lo menos tener acceso a algo de la obra original. El final era también, esto que has contado de los centaurios, ¿al final hay reconciliación con ellos o es enfrentamiento? Pues la verdad es que no te lo sé decir del todo seguro. Sé que Lem estaba un poco cabreado consigo mismo porque decía que había hecho una obra demasiado optimista, así que yo leo entre líneas que acabe mal. Sí. Es que por eso que este final se contradice, como he comentado antes, con todo lo que era el objetivo posterior de su obra, ¿no? Que precisamente todo lo contrario. Nunca va a haber ayuda porque no hay conocimiento, ¿no? Todos hemos visto Solari, ya sabemos cómo... Si no habéis leído la novela, la recomiendo, pero 1000, O sea, Solari es una barbaridad. Y comparte, sobre todo la primera mitad de la novela, puro terror en el espacio, Pero terror de ponerte los pelos de punta. Pasé mucho miedo leyendo Solari. Después ya la parte de la incompresión con el planeta. Y eso que hablamos de Tarkovsky, que me encanta, pero no... es que la novela estaba muy potente. Por eso tenía tantas ganas de leer esta de Magallanes, ¿no? A ver qué tal. Me voy. Venga, Dani, córtame ya. No, siguiente escena. No sé quién iría. Forte, venga, vamos con la tuya, que es sandunguerita. Venga, yo para meter un poco de cachondo y diversión, que también lo hay en la película, me quedo con la escena de el baile. ¿Cuántas escenas de baile hemos visto en las películas de ciencia ficción que siempre son iguales? O sea, parece que en el futuro, dentro de 2 o 3 siglos, la gente va a bailar como si estuviéramos en el siglo XIV o XV cuando fuera, bailando un minué, ¿no? Siglo XVIII que estamos bailando aquí, el minué. Mezclado con el robot. Ni siquiera digo la conga, porque la conga es demasiado divertida. Pero estos movimientos como mecánicos, robóticos, todo el rato todo el mundo haciendo lo mismo. Me sorprende siempre que en las películas del futuro siempre que sea una escena de baile, en las que suelen ser de este tipo, la verdad. Me hace mucha gracia porque, bueno, parece que el futuro a donde vamos es a como se bailaba antiguamente, ¿no? Con pasos muy medidos, las parejas muy, cada uno en su sitio, haciendo pasos que todo el mundo baila igual, improvisación cero, ¿no? Es un detalle gracioso, curioso, pero bueno, me gusta. Es quizá el momento más, dentro de los cambios de registro que tiene la película, quizás sea yo creo que el que evidentemente más divertido, ¿no? También me hace gracia que hemos estado asistiendo en la película a una música electrónica totalmente fascinante, rarísima, y que te traslada muy bien a un futuro y a lo extraño, y de repente llega la escena del baile y escuchamos primero una canción absolutamente normalucha de estas de música de ascensor, y la siguiente es un rock and roll a lo País del Este, que es un rock and roll, que es la musiquita que nos acaba de poner ahí con el con lo bien catina siempre Dani con estas cosas, ¿no? Este rock and roll a los País del Este que suena así como un poco insustancioso incluso, ¿no? De hecho, bueno, pero de echar un poco de brío ahí, ¿no? Entonces, es muy curioso como de repente, el futuro de repente parece que está, bueno, pero ¿en qué siglo estamos? ¿Esto es el siglo XVIII? ¿Dónde estamos, no? Esto un poco por el comentario jocoso, que me parece necesario también en este tipo de peli. A veces nos ponemos como muy
nos queremos poner muy profundo, pero esto es muy profundo, que no están a la mar, por supuesto, ¿no? Pero que también están estas cosas que son divertidas y que hay que comentarlas como son, como cosas divertidas de la película, que precisamente yo creo que lo que pretenden provocar en el espectador es este tipo de reacción, ¿no? Pues que te haga gracia, que te parezca raro. Yo creo que ellos mientras lo estaban rodando querían hacer algo como moderno, pero al mismo tiempo eran conscientes de que era la parte que la gente más se iba a reír. Oye, pues vamos a dejar claro que aquí también es para reírse, ¿no? No vamos a poner a la gente bailando en serio y queremos demostrar que esto es el futuro. Sino, oye, mira, aquí bailando y un poco de cachondeo, ¿no? También me gusta porque aprovecha la secuencia para dar un poco para seguir con una de las historias secundarias, que es esta de la tripulante de la nave, que tiene estos dos admiradores pesados, ¿no? Que están ahí acosándola todo el rato. Una vez acosándola, ¿ves? A mí también me da un poco de pena porque ahí detrás ya los trata ahí, pesados, déjame en paz, ¿no? Y los tienen un poco como sus admiradores, ¿no? A los que domina completamente, y los dos pasan más tiempo peleándose entre ellos que en realidad intentando ser amables o ser buenos con la chica, ¿no? Los dos, como los dos están detrás de ella, pues pierden más tiempo metiéndose el uno con el otro que en estar pendiente de ella, ¿no? Pero bueno, ella los trata así con displicencia, y la escena del baile es muy divertido, la escena que están los dos a ver quién le trae primero la copa, a ver quién primero la saca a bailar, y van corriendo, y en un momento que desaparecen y vienen los dos corriendo a llevarle, creo que era una bebida o algo, ¿no? Cuando llegan, que ella le ha dicho a los dos, uno por uno, contigo no quiero bailar, contigo tampoco, y se la encuentran bailando. Aquí sí, quizás de una manera un poquito más, con más brío que el resto de lo que hemos visto de los bailes, ¿no? Con un tercer personaje, ¿no? Y claro, todos se quedan con la cara de que me parece muy, muy divertido, ¿no? ¿Cómo evoluciona esta historia? Que en el fondo es una de las muchas que hay en la película y que es muy, si queréis, la más tontorrona. Sin embargo, hace una cosa muy, muy chula, que yo creo que la peli lo hace muy bien, como con muy pocos detalles de cada personaje. Esto lo habéis comentado ya. Te puede contar mucho con muy poco, ¿no? Dentro de un... A ver, aquí no estamos profundizando en la naturaleza humana, ¿no? Pero sí sirve para que le tomes un poco de cariño a los personajes, sobre todo cuando hay tantos y se va a detener tan poquito tiempo en cada uno, ¿no? Que es cuando pasa lo de la nave, los dos astronautas que mueren, corregidme si no me equivoco, son precisamente estos dos que eran los que, digamos, iban detrás de la chica o le intentaban conquistarla, ¿no? Y me gusta mucho porque dedican un plano, además un primer plano, porque ya se lanza hacia adelante y termina su rostro en primer plano llorando, ¿no? Porque esos dos pesados, ¿no? De los que se ha, si queréis, reído de una forma nunca cruel, ¿no? Pero sí como, qué tío más pesado, pues me gusta que me leméis la bola, pero qué pesados que sois, ¿no? Cuando mueren ante el hecho dramático, me gusta que la película, dentro de que dos muertos para una tripulación es un drama, ¿no? Se centre también en ella, que se ha estado, si queréis, entre comillas, riendo de ello, pero le da mucha fuerza al personaje, ¿no? Le da mucha humanidad a que ella sea la primera que llore, ¿no? La vemos llorar en primer plano por estos dos pesados. Oye, eran pesados, pero eran mis compañeros de la nave, han muerto, ¿no? Me gusta mucho como de repente ese personaje crece, que es una cosa muy simple, pero estas cosas siempre me llaman la atención, ¿no? Con qué poquito, de una forma tan sencilla, con una historia, si queréis, tan simple o como queráis, pero qué bien, ¿no? Que de repente toman los dos personajes que han muerto, de repente sientes algo por ellos, no son solo los dos tontos que la perseguían ahí como dos pesaetes, ¿no? Sino son dos personas, y ella, que era la que se burlaba un poco y pasaba de ello, pues también es alguien que tiene algo dentro, digamos que te contagia de la humanidad, ¿no? Te hace que sientas empatía con ellos, que es fundamental en una película coral, ¿no? Y yo creo que es todo lo que iba. Tampoco te quería contar mucho más de esta escena, ¿no? Es divertida, tiene este detallito, lo de la música, los bailes. Si queréis decir algo de ella. Seguimos con la siguiente escena. No sé, Mariona, por ejemplo. Pues yo la verdad es que me gustaría hablar de cuando Icarie se encuentra por primera vez la estrella oscura. Mezi Ikárií a těmi hvězdami něco stálo. Obrovské těleso, přesněji řečeno tmavá hvězda. O její existenci jsme do té chvíle neměli sebe menší tušení. Ukázalo se, že povaha jejího záření Esta es una secuencia que a mí me partió un poco la cabeza, porque
llevaba toda la película pues viendo cosas o intuyendo cosas que no sabía cómo poner exactamente en palabras, quizás encuadres un poco extraños. Ahora voy a desarrollarlo, pero que no acaba de saber un poco encasillar qué estaba pasando con esta película y por qué se veía tan extraña. Y en esa secuencia, básicamente el desarrollo narrativo es que ellos ven a una estrella que está ocultando o tapando las que hay detrás, como una especie de agujero negro, una masa, una nebulosa oscura, y tienen que discutir entre ellos qué hacen, si siguen adelante y se enfrentan en este caso a las consecuencias de pues el adormecimiento que produce este astro, que sus efectos básicamente es que te cansan y te duermes, si intentan pasar por en medio o si vuelven atrás y regresan al planeta Tierra ya con los kilómetros. Recordemos que la información se recoge en kilómetros, no en gigas ni nada. En esa época aún no había palabras para ello. Con los kilómetros de información que ya han recogido y por lo tanto de alguna forma se salvan el día, ¿no? Y es en este momento en el que a través de un pequeño traveling al interior de esta gran superficie que es el centro de comando de la nave, hay un pequeño traveling adelante donde se ve el capitán, que es en principio la voz narrativa en modo flashback de la película, pero luego hay un traveling extrañísimo por las espaldas de los personajes que están sentados de espaldas a ese capitán, que se van girando medio a cámara, aquí podemos tener un debate, y que van narrando literalmente lo que ha sucedido. El primero de todos es Anthony, el científico, que dice, y cito textualmente: la naturaleza de su radiación, de la estrella, sobrepasaba nuestros conocimientos. Estamos hablando de una escena que se está desarrollando en presente, es decir, acaban de descubrir la estrella, y en este caso, los mismos personajes, además de forma encadenada durante quizás medio minuto, luego a partir de otro plano en contrapicado del subcomandante ya se rompe este efecto, pero todos los personajes empiezan a narrar y un poco a encadenar sus frases explicándonos qué está pasando. Es decir, lo que antes era una voz narrativa unitaria en forma de flashback ahora se ramifica y se encarna en la forma de unos personajes que, y ahora si queréis lo podemos discutir, casi se refieren a nosotros a la hora de contárnoslo, o de hecho, eso, a través de sus palabras, a través del texto que ellos pues ponen en diálogo, pues se están refiriendo a un espectador. Yo diría que rompen la cuarta pared con eso, pero queda ver un poco exactamente qué se busca con este efecto. Cuando yo hablaba de que la película se veía muy rara, después de ver esta secuencia, dije, un momento, Mariona, esto lo has visto antes. Y fui atrás y, bueno, mis compañeros lo saben, me he dedicado a recolectar setas a base de tomar capturas de todos los planos en que creo que los personajes como semi-miran o miran a cámara directamente. Hay un montón. El primero es de Mijal, justo al inicio de la película, que mira prácticamente a cámara. Le doy las gracias a Forte, porque realmente es la primera gran seta y ni me había dado cuenta porque es que mi cerebro... Pero perdóname, Marina, es que digo que es el segundo plano de la peli y ya está eso. Es el segundo plano. Bueno, es que es increíble esto. Y tengo la sensación de que mi cabeza había estado haciendo como bypasses por encima de esta rareza absoluta a nivel narrativo, ¿no? Queda quizás, o es más productivo quizás hablar de las consecuencias o de un poco de los efectos que este casi mirar a cámara produce, ¿no? No sé, chicos, si tenéis alguna teoría que os gustaría, primero si estáis de acuerdo conmigo, y luego un poco si esto podemos llevarlo a alguna parte, porque realmente me resulta destacable. Yo, quizás no ha sido tanto como tú, pero sí que me he dado cuenta, y no he tenido que volver atrás, sino que a lo largo de la película veía cómo los personajes en ocasiones parecía que miraban a cámara. Entonces no sabes hasta qué punto es esa ruptura de cuarta pared de la que hablas, pero
pero sí que es algo que se repite en varias ocasiones durante la película y que si te fijas te puede salir de ojo. Más allá, no sabría decirte si es algo que ha querido llevar a cabo, no es simplemente que aceptaba esa mirada a cámara por parte de los actores y que, visto en qué tipo de momentos o situaciones de la película, pueda llegar a sugerirte una ruptura de cuarta pared, como por ejemplo la escena en la que dices, que sí que lo parece, porque está como en un modo de narración, está como que haciendo de narrador en ese momento, y sí que parece que te lo está explicando directamente a ti, más cuando de repente mira la cámara. Pero no sé, el resto de miradas a cámara no sabría decirte. Señores. Hombre, ese momento yo también creo que sí que tiene algo de ruptura de cuarta pared. También por la forma en la que la cámara se va acercando al personaje según hace esa, entre comillas, explicación. Yo creo que el resto de miradas a cámara no creo que sean algo intencional, sino fruto de una especie de despreocupación por el hecho de que exista la cámara y de que los personajes puedan mirar a cámara. Y creo que es un tipo de despreocupación que, bueno, los diferencia un poco del cine americano, y yo creo que en el fondo habla un poco de la preocupación del aparato soviético porque el cine no fuese una ilusión total, no fuese una ilusión enajenante o alienante que el espectador tuviera que meterse por completo en el mundo diegético. Entonces, detrás de todo esto están muchas ideas de Bertolt Brecht sobre el distanciamiento y demás, que no creo que el director, cuyo nombre no recuerdo, Jack Pollack, si quieres. Estuviera pensando en eso, pero creo que sí que puede ser parte de una tradición que él haya heredado, en la que simplemente no se le da tanta importancia a que la ilusión de que la película es algo que nos tiene que hacer salir de nosotros mismos se mantenga. Y yo creo que es por ahí van los tiros. O sea, lo comentábamos antes fuera de micro. Otro director que jugaba con la mirada a cámaras continuamente era Ozu. Y Ozu lo hacía porque él contaba que heredó la idea de que los personajes no tenían que mirar a cámara del cine americano, pero empezó a probar qué pasaba si los personajes miraban a cámara, si había algún tipo de interpelación emocional un poco diferente, y le gustó lo que vio y decidió hacerlo. Y creo que es la misma idea en el fondo, que el cine soviético valora otras cosas más que la creación total y absoluta de una ilusión que se traslade al espectador, ¿no? ¿Forte? Sí, a ver, lo primero es que fijaos, ya lo sabéis, yo ni me había percibido de que los personajes miraban a cámara, o sea, lo digo ya, y no he visto la película una sola vez, ¿eh? Quizá porque mi concepto de cuarta pared viene del Gordo y el Flaco. O sea, el Gordo y el Flaco, cuando el maravilloso Stan, el gordo, siempre mira a cámara, pero es que directamente hace un guiño, o sea, directamente se dirige a ti para decirte, tú, ¿qué te parece lo que está haciendo aquí el Laurel? Lo que tengo que aguantar, qué santo soy, ¿no? O sea, para mí es romper la cuarta pared a lo bestia. Entonces, quizás es que he visto muchísimas películas de Gordo y el Flaco, me encantan, ¿eh? Entonces, claro, aquí no tiene esa sensación. Desde luego, evidentemente, sin llegar a la actualización que ha hecho Miguel, que me ha parecido fantástica, pero creo que puede tirar en parte por ahí, en parte también la secuencia que en la que se ha detenido Mariona, ahí sí estoy de acuerdo, o creo, aquí siempre estoy hablando un poco, no quiero que suene a como que digo que no sé qué, no, estamos un poco teorizando sobre qué puede ser esto, que también es muy bonito, ¿no? No saber un poco qué pasa, intentar, oye, ¿qué ocurre con esto? Que por eso me encantaba que Mariona nos haya planteado esto, ¿no? En la secuencia esa, como bien habéis dicho, Miguel, Mariona, cuando se ponen a explicar con palabras lo que está pasando, también es un recurso muy, muy habitual, ¿no? ¿Qué está pasando esto tan increíble? Esto con imágenes, ¿cómo lo contamos? Oye, mira, que cada uno cuente una frase y tiramos para adelante, y aquí toda la parte, digamos, este encuentro lo van a explicar estos tipos a hablar. Es un recurso muy habitual en el cine, que los tipos lo cuentan hablando. Aquí lo hace, en vez de que lo cuente un señor, que es chocante porque hasta ese momento le he hecho una voz en off, aquí son varias, ¿no? Pero bueno, también el director tiene sus ideas y su forma de rompernos, si queréis, un poco, y aquí dentro de una película colectiva en que todo el grupo se va a encontrar con algo tan increíble, es todo el grupo quien se lo va a contar al espectador. Nos lo cuenta evidentemente a nosotros, pero no lo considero romper la cuarta pared. Es que en muchísimas películas hay momentos en que se dirigen a nosotros directamente, oye, entérate de esto. Pero no es directamente el actor que se planta delante, oye tú, que yo lo considero más cuarta, esto también es discutible, ya me decís tú sí o sí no, pero eso lo considero sí más romper la cuarta pared, que los personajes expliquen.
en cuantísimas, sobre todo en las malas películas, cuántas veces vemos que los personajes te lo acaban explicando todo porque si no te enteras, ¿no? Esa forma tan famosa de contarte la relación entre los personajes. Empieza la película, oye, hermano mío, ¿cómo estás? Ostras, tú te diriges así a tu hermano mío, oye, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Le llamamos por su nombre. En fin, ese tipo de detallito que es la forma de contarte cosas de la película para que te enteres quiénes son, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo. Ahora estaba pensando, esto me lleva... Disculpa, Forte, no sé si te he cortado. Sigue ahora. Esto me lleva a otro tipo de productos de ciencia ficción, ¿vale? Que es básicamente, no sé si habéis visto Evangelion. Evangelion en las secuencias en las que aparecen los ángeles, de hecho es bastante parodiado incluso en internet porque es siempre la misma estructura. Definitivamente se mira a cámara, todos los personajes están mirando a una cámara, digamos, que está siempre situada en una posición picada, disculpad, como si nosotros estuviéramos en la pantalla donde se ve el ángel que está atacando la ciudad y nos gritan a nosotros directamente en plan, lanzad las bombas, lanzadlas. Tengo la sensación de que es otro uso de esta frontalidad que quizás tenemos un poco más, digamos, aceptada o naturalizada los que hemos tragado anime como una mala cosa, ¿no? También es verdad que eso, que en el caso de Evangelion se usa, pues, evidentemente la superficie de la pantalla o el punto de vista de la pantalla misma para narrar la escena. No se trata de un mirar a cámara de tú a tú a la altura de los ojos, ¿no? Que sí, quizás es un detalle, pero... Dime. Pero yo creo que es que traes también aquí ahora, Mariona, de tanto de Evangelion como otras series, ¿no? Yo creo que es más una interpelación para meterte dentro. O sea, te mira, pero no se dirige a ti, te agarra de la solapa y te mete dentro, que yo creo que es distinto. Como que hay muchas formas distintas de mirar a cámara, ¿no? Repito, o sea, la que te saca totalmente, porque se dirige a ti, para mí el ejemplo perfecto es la del gordo y el flaco. O sea, si comparas esa... que directamente, por ejemplo, os comentaba también otra, que independientemente de la calidad de la película, pero Enola Holmes, si os recordáis, ella también se dirige al espectador, ¿no? Directamente rompe la cuarta pared. Oye, tú, mira, que te voy a contar, que sería más de la diegética para avanzar la película y contarte el rollo, ¿no? Pero juega también con la idea de que, oye, no, me dirijo a ti que estás sentado viéndome, ¿no? Porque ya va, hay una escena que si no recuerdo mal, que va en bicicleta y se pone a hablar a la cámara, ¿no? O sea, hay muchas maneras distintas. Yo en Ikari también veo mucho, no olvidemos también la influencia teatral. En el teatro muchas veces hay siempre un aparte en que a lo mejor un actor en su papel se dirige al público, pero se dirige al público en general para hacer avanzar la acción, para crear un contexto, para contar su drama interno, etcétera, ¿no? Se dirige a nosotros en una parte que no es narrativo clásico, pero no deja de ser es otra forma de contar, no lo veo tan romper cuarta pared. A no ser que mi concepto de cuarta pared sea tan bestia como he dicho, como el del gordo y el flaco, ¿eh? Aquí ya me corregís o me decís lo que sea. Pero también son formas de que lo veo un poco más aquí. Todas esas miradas, muchas primero tienen un contraplano, que es a lo que están mirando. Lo cual ya, aunque me esté mirando a cámara, pero es como si detrás de mí, o sea, no me miran a mí, miran a lo que está entre comillas, para que me entendáis, detrás de mí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O enfrente de ellos, que no soy yo. Miran otra cosa. No es a mí como espectador, ¿no? En muchos de los momentos, la sensación que tengo. Y esa parte también, lo que ha dicho Miguel me ha encantado, porque también puede ser mucho eso, ¿no? Esa forma de rodar esos planos frontales que te sacan mucho de otra manera de verlo todo más... Bueno, en fin, es que Miguel lo ha explicado muy bien, pero bueno, un poco también... Fijaos que no soy capaz ni de repetirlo, el nivelito mío. Pero bueno, que son todas ideas muy interesantes de cómo lo podemos ver. A mí sobre todo me gusta mucho la idea de hasta qué punto a cada uno de nosotros, por ejemplo, para mí ha pasado desapercibido. Para Miguel significa esto. A Mariana le ha llamado, por ejemplo, desapercibido mucho la atención. A ti, Dani, también. Qué forma tan distinta de ver una cosa en la película, ¿no? No sé, también es muy bonito, ¿no? Que veamos... A mí cuando me dice Mariana, oye, que los actores miran a la cámara, digo, ¿cómo? Digo, ¿qué dice Mariana? ¿No? Yo pensando, digo, ¿pero qué dice Mariana? ¿Qué película ha visto? Claro, empieza a poner las fotos, digo, ¿cómo? Y pongo yo la película y en el segundo plano estoy mirando a cámara. Digo, esto es brutal. Pero claro, como es un mirar a cámara que yo no identifico, por lo que sea, con lo de romper la cuarta pared, no me ha resultado chocante, no me he fijado, lo he visto como plano narrativo más, ¿no? Igual que esta secuencia que has dicho, Mariona, de que va cada uno contando una trama, yo lo he visto un poco, por lo típico de hacer avanzar un momento la acción, pues los actores te lo cuentan y tiramos para adelante, ¿no? Yo Pero me parece muy interesante esto, ¿eh? Perdón, acaba.
No, dale. Nada, por puntualizar un poco, yo diría que, o sea, yo creo que tengo un concepto de cuarta pared un poco más amplio que el tuyo, pero yo creo que tiene que ver con lo que decías del contracampo. Es decir, yo ponía antes el ejemplo de Ozu, y en Ozu los actores miran directamente a la cámara, pero siempre hay un contracampo, siempre hay un personaje al que se dirigen que anula el efecto de ruptura de cuarta pared. Claro. Pero casos como... depende de la capacidad que tenga la película Games, de generarte una sensación de contracampo. Funny ¿no? Games, O sea, por ejemplo, no sé. Funny Games hay momentos en los que mira a cámara y te está mirando a ti directamente. sí, no, yo pensaba en Le Vampires de Louis Feuillade, un serial del cine mudo, que lo vi hace poco en la Filmoteca, por cierto, fue una experiencia preciosa. Por sistema hay un personaje que mira a cámara durante todos los capítulos y que no está mirando a ningún tipo de contracampo, porque además es una serie de películas que son muy frontales, siempre tienen un punto de vista muy frontal frente a las situaciones. Y este personaje, hay momentos de las situaciones en las que se vuelve hacia la cámara, nos mira a nosotros como espectadores, incluso a veces dice algo, no hay intertítulos que nos digan lo que dice, pero se juega mucho con esa idea de que se está dirigiendo a nosotros y que nos está mirando en plan, mira qué fuerte lo que está pasando aquí, o mira qué increíble esto. Y no es una ruptura de la cuarta pared expresa, porque ya os digo que no hay intertítulos que nos digan que nos está hablando a nosotros, que puede ser una parte del personaje, pero como no, es muy difícil imaginarse. Hoy yo creo que la película no da pie a imaginarse cuál es el contracampo de esa mirada. El contracampo somos nosotros mismos al otro lado de la sala, ¿no? Y ahí sí hay ruptura de la cuarta pared. Sí, pero ese caso yo creo que puede ser más evidente, puede ser un caso tipo el gordo, perdona, dale. Pero no son ni primeros planos, Fíjate que son miradas en un plano abierto, plano general, y él se vuelve hacia la cámara cuando la situación sigue transcurriendo en el plano. Que a eso iba. A eso iba con esto, que no son miradas evidentes ni siquiera, son muy sutiles. Yo iba a decir que bueno, que siguiéramos, si hemos agotado ya el tema cuarta pared, que siguiéramos con la última secuencia, que es la de Miguel. Sí. Yo he escogido la secuencia ya cerca del final, cuando en la nave nace el bebé. Na zemi ne. Třeba v trávě. Nebo... Já nevím. Za hodinu. La tengo que relacionar con otra, para que se entienda lo que quiero decir. Entonces, primero quiero ir a la idea que ya adelantaba un poco antes, de que es una escena que sella la restitución de Mijail en el colectivo, ¿no? Mijail tiene esa crisis en la que enloquece, se quiere ir de vuelta a la Tierra, se encierra en un módulo de la nave. De forma muy significativa, luego volveré sobre esto, lo que hace es disparar a las cámaras para que dejen de vigilarle, para que dejen de observarle. Y cuando su compañero lo convence con palabras, con ese diálogo en el que le convence que no vale la pena matar a un hombre y lo lleva apoyándose en él de vuelta al colectivo, lo que ocurre inmediatamente después de esa escena es un momento de éxtasis colectivo. Bueno, primero hay un pequeño momento en el que aparecen esos datos ilegibles en la nebulosa y hay un poco de pánico, pero de pronto todo ese momento de pánico y de incertidumbre se interrumpe cuando el propio sistema informático de la nave empieza a parpadear, empieza a ver sonido y se anuncia que ha nacido el niño de la mujer embarazada que iba a bordo. Y hay un momento de éxtasis colectivo, ya digo, que hablando del tema de las miradas a cámara, por cierto, hay una serie de planos que son como muy documentales en los que la cámara barre sobre la situación y los personajes se levantan, echan a correr y además no solo echan a correr, sino que se levantan, se dan la vuelta, miran hacia la cámara como diciéndole, oye, vente conmigo, que aquí ha pasado algo muy grandioso, y corren hacia donde está el niño recién nacido. Y hay un plano que a mí me vuelve muy loco, que es cuando entran en una habitación los personajes, la cámara hace un barrido muy rápido, pasa de un rostro a otro y acaba en la pantalla donde estamos viendo una señal de vídeo del niño naciendo en otra habitación. Y ahí hay un momento en el que se acopla el movimiento de cámara, el desplazamiento hacia la pantalla, con la cámara dentro de la imagen que hace un zoom hacia el rostro del niño. Y hay una continuidad ahí muy bonita entre los dos niveles, el de los personajes y el de la pantalla. ¿Con qué escenas quiero relacionar esto? Pues sobre todo con una hacia el principio de la película en la que ese tripulante habla con su mujer a la que ha dejado en tierra embarazada.
Que por cierto, esa escena sí. es de nuevo Matthew McConaughey hablando con sus familiares y hablando además de el paso del tiempo y otra vez hablando de la ley de la relatividad y Christopher Nolan se ha copiado de esta peli y luego, visionario, no sé qué. Es un flipado. Te hemos pillado. Te hemos pillado, o sea, se le ve, o sea, se le ha visto. Ya está. Vale, esa escena del tripulante de la nave al principio hablando con su mujer a la que ha dejado en tierra, que también empieza con el plano o con el encuadre dispuesto sobre la pantalla y luego se va abriendo y vemos la figura del hombre superpuesta sobre la de la pantalla. Y luego otro plano en el que está este jovencito que consigue un girasol y quiere regalárselo a la chica que le gusta y sus compañeros están observándolo desde otra sala, desde las cámaras, viendo cómo está en la puerta de la habitación de esta chica, decidiéndose si entra o no entra. Y deciden intervenir hablándole por micrófono a la chica y diciéndole sal al pasillo que hay alguien esperándote. Y luego siguen por la cámara cómo transcurre toda la situación. Y incluso hay otro plano en el que se solapa la imagen de la película con la imagen de la cámara interna, en el que vemos a los compañeros de espalda y en el segundo término del plano a los dos chicos que ya están empezando a intimar en ese pasillo, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? A que aquí es un tema que creo que es muy soviético, que es la normalización absoluta de la vigilancia y la anulación de la privacidad, cómo se considera completamente natural que los personajes intervengan en la intimidad de otros y fuercen a las relaciones, y cómo se considera esa vigilancia no en el sentido un poco orwelliano que luego se le irá dando con el tiempo, sino como algo muy inocente y muy positivo que refuerza mucho el colectivo, ¿no? Y por eso me llamaba la atención ese plano en el que la cámara barre cuando nace el niño de los tripulantes, no al niño, sino a la imagen del niño sobre la pantalla. Y cómo realza la idea que tiene toda la escena ya de por sí de que el nacimiento no es el nacimiento de un nuevo niño no es un asunto familiar, no es un asunto íntimo, sino que es un asunto que los concierne a todos por igual. Que por cierto es un tema muy, muy actual porque en estos tiempos en los que compartimos todo mediante pantalla y en absoluta simultaneidad, me parece que la película en muchos aspectos ahí crea conexiones interesantes con el presente, ¿no? Y esto es lo que quería decir de la escena. Y después, Miguel, además, que me parece que no sé si lo has terminado de afirmar o lo has apuntado, pero me gusta muchísimo lo que has dicho, porque precisamente el personaje que va a la contra es el que rompe las cámaras, ¿no? Mijal, ¿no? Sí, gracias, Forte, se me había olvidado. Es que he empezado como a hacerlo, digo, Miguel ha empezado por aquí, digo, no ha terminado, claro, es que es que es chulísima esa idea de me pierdo con mi que mismo. está a la contra. Sí, es perdón, lo remato, sí, lo había adelantado por eso. Claro, el personaje tiene un arrebato de individualismo y de quiero irme por mi cuenta, y lo que hace es romper las cámaras, y cuando lo restituye, se restituye en una situación en la que se considera normal pues que se vigilan los unos a los otros por su propio bien. Yo no tengo más que aportar, o sea, el análisis ha sido perfecto. Al final todo queda en un concepto del comunismo es bien, nacen niños y es importante para todos porque somos comunistas. Y el alcalde es el que los vecinos son los que escogen al alcalde y el alcalde es el que quiere que da igual, eso. Sí. Pues llegamos al final de esta última flecha. Chicos, ha sido un placer, un peliculón, todo hay que decirlo, una gran sorpresa. Yo era la primera vez que la veía y ha sido una grandísima sorpresa. Le toca elegir a Forte la próxima película. Forte, ¿qué nos tienes preparados? Que tú nos traes cositas duras. Bueno, claro, después de lo que hablábamos hoy, de lo que hemos hablado ahora, me entraban ganas de Planeta Prohibido, de Leo Wilcox, pero no vamos a hacer dos de ciencia ficción seguidas. Solamente que deseo que más adelante si entremos en Planeta Prohibido, que creo una película que puede dar muchísimo juego por muchos aspectos, incluso empezando ya de lo que comentabas, Dani, de cómo se convierte en icono algo de una película, que también puede ser un debate muy, muy bonito, ¿no? Uh-huh. Pero la película que he elegido es una película que sobre todo, siempre que la veo me sucede lo mismo, ¿no? Digo, por favor, no la recordaba esta película tan salvaje. Seguramente que la vez siguiente que la vea, ya son muchas las que la he visto, digo, no, si esto es muy salvaje. Y empiezo a verla y digo, no recordaba tanto. Y me la sé de memoria, pero no sé qué ocurre. Una película, cómo utiliza el sonido, cómo utiliza la imagen. Una película potentísima de un director que ya pasó el pobre su momento de castigo por haber rodado
películas durante la Francia de Vichy, la ocupación nazi de Francia, y eso le pesó mucho cierto tipo de crítica. Durante muchos años ha pesado un poco sobre la losa del grandísimo Henri-Georges Clouzot, ¿no? Pero creo que ahora mismo un director que está de sobra reivindicado, conocido, yo creo que no hace falta romper ninguna lanza a favor de él, pero sí ver siempre sus películas, ¿no? Y he elegido El Cuervo, del año 1943. Si le aprieto un poquito más, hace ya el programa de esta película. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Mariona Borrul, Miguel Muñoz Garnique, José Luis Forte, un placer. Y nos vemos en la próxima Última Flecha. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Un abrazo. Un abrazo, chao. Y a vosotros que estáis escuchando, recordad que tenéis toda la información de cine en elantepenultimomohicano.com. Os ha hablado Daniel Lourtau. Un abrazo, hasta la próxima. La Última Flecha. Visítanos en www.elantepenultimomohicano.com.